Buenas noches. Bueno, el día de hoy continuaremos con el tema o subtema subsecuente de lo que es el derecho económico. Ahora hablaremos sobre lo que es el derecho económico del siglo XX en los sistemas económicos. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de los tres sistemas? El primero es un sistema de economía libre o de mercado capitalista liberal. El segundo es un sistema de economía centralmente planificada o sistema socialista o colectivo, y un sistema de economía mixta o dual. Es de vital importancia hacer mención que nuestro país ha cursado por estos tres sistemas de economías, tanto libre, mercado, capitalistas, liberales, centralmente planificada, socialista o colectivo, así como una economía mixta dual. Esto quiere decir obviamente que México en el paso de su tiempo, desde tiempos no tal vez memorables, pero sí temas de años muy viejos. Estaríamos hablando a lo mejor de hace aproximadamente 100 años, en donde ha tenido una evolución por eso histórica nuestro país en este contenido. Eh, a lo largo de estos 100 años me he dado cuenta que la realidad es que la economía de nuestro país no ha sido algo demasiado fuerte como para darnos el privilegio de decir que somos una economía, un país económicamente fuerte o económicamente activo al 100%. Ha sufrido deterioro de lo que ustedes como tal se puedan imaginar, mas sin embargo es algo que sí los poderes o el político en su sentido procura el mantener una economía, pero no sé por qué se le sale siempre como de las manos como para poder mantener una economía fuerte en ese sentido. Creo que la evolución que ha tenido en ese orden el sistema económico de nuestro país es por un mal manejo obviamente que ha tenido por parte de estos personajes, ¿no? Pero bueno, de la intervención a la participación del Estado en la actividad económica. En la intervención así definida utiliza en su primera aparición histórica tres técnicas: policía, fomento y servicios públicos. La técnica de policía consiste en el resguardo externo que el Estado efectúa a los agentes privados de la actividad económica, es decir, la protección y seguridades jurídicas a la actividad empresarial privada. Esto es como llamarlo de alguna manera la evolución que ha tenido la seguridad por parte del Estado a los ciudadanos, descansando de manera obligatoria por parte de una seguridad pública o de las policías. Por eso también hemos visto que a lo largo de estos años las policías se han unificado y han perdido como tal el nombre en sus corporaciones: policía municipal, policía estatal, policía federal, y se han creado entre estas pues otras, de lo cual obviamente se asentó más en este gobierno de López Obrador, en el cual obviamente crea la Guardia Nacional, por así decirlo, que es una policía a la par federal y que está obviamente al resguardo por parte del Estado y de estos a los ciudadanos. Entonces, esto lo podríamos decir desde un punto de vista, una protección de una actividad empresarial privada, así como también obviamente a las policías privadas, como por ejemplo las bancarias, que estas también en ese orden fungen como esto, una policía empresarial privada, ¿no? La técnica de fomento consiste en el establecimiento de apoyos tributarios, financieros y crediticios a las actividades económicas privadas. Y finalmente, el servicio público consiste en la ejecución de actividades o prestación de servicios que por su naturaleza no interesan al sector privado, pues son consustanciales a las funciones del Estado: defensa, administración de justicia, salud y educación.
son las llamadas actividades prioritarias de participación conjunto mixta del poder público, concesiones, asignaciones y sector privado, por ejemplo, la educación y salud en el derecho económico mexicano. ¿A qué se refiere con este fragmento, este párrafo? Bueno, les había yo mencionado en sesiones pasadas que una de las responsabilidades, obligaciones o derechos que tiene la ciudadanía de exigirle como tal a sus presidentes, a sus representantes, es más que nada una parte de un derecho social, que por ende este derecho social es lo que te proporciona el Estado, como bien lo dice la información, es una defensa, administración de justicia, salud y educación, ¿vale? Eso es algo primordial que debe de prevalecer como tal en un país, y esto de manera también indiscutible, los servidores públicos están obligados a proveerlo, porque es por lo que esencialmente el ciudadano busca por parte del Estado. Entonces, esto aparte está catalogado como una cuestión de jerarquía, constituido obviamente en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política, el Estado en la actividad económica. No es otra cosa más que, obvio, el derecho social otorgado por hacia los ciudadanos. Descansa, lo vuelvo a repetir, en una administración de justicia, que para eso existen las autoridades, con sus responsabilidades entre los ciudadanos. La salud por parte obviamente de las instituciones públicas o privadas, más sobre todo la obligación por las por las instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, que son obviamente instituciones que están o fueron creadas para velar por la salud obviamente del se te paga un dinero por un esfuerzo físico y mental, que es decir, tu trabajo, y en automático tienes ese derecho a la salud. Y por parte de la educación, de igual manera descansa en la parte de las instituciones educativas públicas, ¿vale? Aunque también las escuelas privadas fungen en ese sentido, pero la realidad es que va más encaminado o se centra sobre todo en la educación impartida por instituciones públicas, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades que le pertenecen directamente, obvio, al Estado. Tenemos por allí, no sé, se me ocurre ahorita una súper rapidísimo, el CONALEP. El CONALEP es una institución que le pertenece al Estado y brinda una educación pública, es decir, que es para toda persona que quiera como tal estudiar dentro de sus instalaciones. Una cuota muy mínima, que es lo que te piden en una inscripción, y obviamente no pagas mensualidades como en una escuela privada. El derecho en la economía de mercado libre a las economías mixtas. El derecho deja en parte sus normas orgánicas y jerárquicas, el derecho público se disminuye en sustancia y forma, y las normas se hacen inorgánicas y privadas. Incluso la elaboración de normas recibe el impacto participativo de la sociedad, y los destinatarios de normas y reglamentos son consultados previamente sobre el futuro contenido de las normas, principio de transparencia que incorpora esta novedosa práctica. El Estado se subordina al mercado y la política económica se diluye en función de grupos de presión, articulándose alianzas que tienen como objeto más al lucro privado que a los intereses generales de carácter público. En esta parte del derecho de la economía de mercado libre a las economías mixtas, nos está haciendo alusión entonces
a la entrada, obviamente, de empresas que vienen del extranjero a constituirse dentro de nuestro país, obvio con la mira siempre de dar o de ofrecer un servicio que no solamente está en nuestro país, sino que también viene a mejorar probablemente una calidad de vida que se tenga en el país, ¿no? Ya les había también mencionado que esta parte descansa sobre todo en la cuestión, por ejemplo, del internet. Ya no es solo el contratar un servicio de internet por parte de Telmex, sino que ahora ya se te da una opción más vasta en lo que al mercado se refiere, con otras empresas que te entregan un servicio probablemente mejor, probablemente igual que Telmex, o pero nunca menor o inferior a estos dos, ¿no? Entonces esa también es como la versatilidad, el amplio mercado que se tiene en este tipo de servicios, y así podrían ejemplificarse muchos. Liberalismo y neoliberalismo. Para los liberales, la sociedad civil existe independientemente del mercado y en ella los individuos se desarrollan con todas sus pasiones y virtudes. El mercado es un elemento más de lo social, el cual debe someterse a las leyes derivadas del contrato social, que es el derecho. Los neoliberales, en cambio, hacen del mercado el centro de lo social, pero su visión del mercado está solo restringida a los mercados de los sectores financiero y bursátil, el cual es el eje de toda su concepción y de toda su orientación sociopolítica. En torno a ellos giran los otros mercados de bienes y servicios al que acuden los agentes económicos. En esta parte del liberalismo y del neoliberalismo sí me gustaría que ahondaran un poquito más ustedes. La información en esta parte del liberalismo y neoliberalismo es muy vasta. Aquí sí me gustaría que ustedes, por favor, realizaran un resumen en lo que significa liberalismo, neoliberalismo, y me lo expliquen de igual manera con sus propias palabras. Si pueden, por favor, me lo ejemplifican para que sea la información un poquito más vasta en esa parte, ¿no? De igual manera, les quiero yo hacer mención que al final de esta presentación hay una liga de YouTube, del cual es un video, no rebasa los 12 minutos, creo que es un poquito menos, para que le den una visitada, una revisada al mismo. Habla sobre lo que es, toca los temas del liberalismo, neoliberalismo, pero también habla de una economía mexicana desde tiempos ancestrales, de casi 1945, 48, por ahí así dice el video, hasta el año 2018, para que vayan viendo la evolución que ha tenido la economía de nuestro país. Vale, ese también se queda obviamente de actividad. Revisen el video junto con lo que acabo de mencionarles de lo que es el liberalismo y el neoliberalismo, un resumen de esto y con sus propias palabras la interpretación de esto, ¿no? Así también como el video, para que les sirva de apoyo y sirva también como para que realicen una información del mismo video, ¿vale? Fundamentación constitucional del derecho económico en México. El derecho económico, como un derecho de síntesis y por su carácter instrumental, encuentra su matriz conceptual en la Carta Fundamental, es decir, en nuestra Constitución Política. En el orden interno nacional, 3 principios inspiran la normativa económica: la rectoría económica del Estado, es decir, sus artículos del 25 al 27, y la economía mixta, que ahí también me gustaría que pudieran ustedes darle una revisada, una leída a estos artículos, que son el 50, el 11, el 16, el 25 y el 28, así como la planeación democrática, que es derivada del artículo 26 del mismo ordenamiento jurídico, es decir, de la Constitución Política, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 25 y 27 de la Constitución habla sobre esto, sobre la rectoría económica del Estado y la economía mixta. Esos 5 artículos, 50, 11, 16, 26 y 28, creo que no es 50, me parece que es quinto, por favor ahí para que lo vayan revisando también, ¿no?
Entonces, en ese entendido es donde fundamentalmente descansa en lo que es el derecho económico, junto con los otros artículos que ya les había yo mencionado y de los cuales obviamente ustedes echaron mano en sesiones pasadas. Si se dan cuenta, no nada más son 5 o 6 artículos de los que les mencioné al principio, sino que se van agregando más. Entonces, el derecho económico, como yo les había mencionado, es demasiado vasto en información para las personas que obviamente sepamos en qué descansa una obligación por parte de los ciudadanos y exigir ese derecho hacia el mismo estado o representantes de cada uno de los estados, que por ende ya no se debe de estar exigiendo, ¿no? Ellos ya mismos ya lo deben de saber y prácticamente lo deben de otorgar, porque esa es la finalidad esencial de esto, ¿no? Son servidores públicos, pertenecen al estado y en obvias razones pues lo deben de hacer para la estabilidad y bienestar siempre del ciudadano. Eso es un hecho altamente innegable. Entonces, solo esta es una información que sí me gusta compartirla con ustedes para que estemos en el entendido. Repito, no importa que no estemos estudiando la carrera de Derecho, pero es como una cultura general que todo ciudadano pues debe de saber, ¿no? Facultades del Congreso de la Unión en materia económica. Las facultades otorgadas al Poder Legislativo Federal pueden clasificarse en 3 grupos. A. Las que pertenecen al Congreso de la Unión y que ejercen ambas cámaras en forma separada y sucesiva son las consignadas en este artículo. B. Las que son exclusivas y propias de la Cámara de Diputados, es decir, el artículo 74 o de la de senadores en su artículo 76. En este caso, las funciones las ejercen cada una en forma totalmente independiente de la otra, y las que siendo iguales para ambas cámaras ejercen cada una por separado sin intervención de la otra en su artículo 77. Aquí hay 3 artículos más, 74, 76 y 77. Al revisar estos artículos se van a dar cuenta ustedes de lo que son las funciones exclusivas que tienen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Ambas cámaras forman parte del Congreso de la Unión. Estos artículos en específico te están diciendo lo que interviene o los derechos y las obligaciones que tienen estas 2 cámaras en función de la materia económica. Por favor, también denles una revisada a estos 3 artículos y de igual manera requiero su opinión sobre estos. Este es el video, la liga de YouTube. Por favor, revísenlo. No sé si les dé acceso de manera directa. Una vez que ya tengan la información ustedes en su ordenador, en su equipo electrónico, para que de manera directa le den un clic a la liga y en automático los redireccione hacia el video. Si no es así, les pido por favor que así tal cual escriban la dirección en YouTube para que puedan ustedes acceder a este video conforme a la información que obviamente ya habíamos mencionado, ¿no? Bueno, por mi parte será todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias y que pasen un excelente día o noche en mi caso.